Amén. Pastor Cristian, por favor, comience la clase. Que el Señor le bendiga. Amén. ¿Me escuchan? Sí, Sí, amén. Bien. Buenas tardes, querido hermano, buenas noches ya. Aquí está Cristian, su hermano, un poco paleado porque aquí la vida de 18 de septiembre se vive de manera distinta aquí en el sur. Harta visita y mi estómago sufre bastante. ¿Qué es el ¿cómo hombre? cómo está de Es, salud, mi pastor? Por- eh, Más o menos, pero bien, bien, pero bien. mejor que la semana pasada. Sí, sí, sí. De hecho, ¿saben qué? Tengo que serle bien sincero. Yo cuando entré al Instituto Bíblico, hace como muchos años atrás, todo era pecado, me acuerdo. Entonces, hacer deporte era pecado. ¿Y qué sucede? Que durante esos años de seminario, que eran como unos 6 a 8 en esa época, no, yo pesaba 50 y tantos kilos y de repente engordé y nunca pude bajar de los 80 100 kilos. Entonces ahora estoy retomando el ejercicio para poder, ni siquiera por un tema de vanidad, por un tema de salud. Así que pido sus oraciones acerca de eso. Bien, ¿qué es el hombre? Hoy día vamos a tocar un tema importantísimo, porque si bien hemos hablado de Dios, quien nos convoca siempre para nuestra adoración, para nuestra liturgia, culto en realidad. Discúlpeme si de repente uso palabras muy técnicas y me corrigen, hermano, ahí levantan la manito o me hacen la pregunta por chat, ¿ya? El hombre, porque todas las visiones teológicas acerca del hombre son bien negativas de parte del mundo protestante en específico. Calvino afirmaba que el ser humano básicamente es una ameba que no tiene, básicamente no sé si han escuchado esas afirmaciones de los puritanos, pecadores en manos de un Dios airado. Y hoy día, hoy nuestra clase va de antropología teológica. Y resulta que la antropología teológica es una de mis especialidades. Y espero hoy día utilizar todo el don que el Señor ha puesto en mí para poder transmitir a ustedes, aunque sea un poco, algo de lo que significa esta materia dentro de la teología, que es una especialidad linda, desafiante, porque está llena de desafíos, pero también que vale la pena ver. Como podemos observar, ¿qué es antropología? Viene de la palabra antropos, persona, aquel que se levanta en sus dos pies, aquel que, que se levanta a diferencia del ser humano, perdón, a diferencia de los otros seres de la creación. Los judíos decían que una de las razones por las cuales el cerdo no es kosher es una razón física del cerdo. ¿Se han dado cuenta que el cerdo no puede mirar el cielo? El horizonte del cerdo es adelante y hacia abajo. El cerdito mira su comidita y mira hacia adelante. No tiene más horizonte. Yo hoy quisiera introducirlos en esas terminologías de la antropología teológica, incluso filosofía. Les voy a dar palabras clave. Y una palabra clave es el horizonte. El ser humano como creación especial y corona de la creación de Dios tiene horizonte. El ser humano mira, se paró, el Señor lo creó, se paró y miró hacia ese horizonte. Pudo mirar hacia arriba porque Dios le creó física y espiritualmente para poder mirar hacia arriba, relacionarse con lo sagrado, para purificarse la santidad de Dios, mirar hacia arriba. Y también mirar hacia adelante. Mirando hacia arriba puedo mirar hacia adelante y caminar. ¿Y por qué se le llama a este término horizonte? Porque el ser humano se proyecta. El ser humano desde su creación existe proyectado hacia el futuro. Un futuro infinito, pero para nosotros, los cristianos, ese futuro se culmina en el eschaton.
El futuro del ser humano se aproxima hacia la consumación de los tiempos. Eso es escatología. El ser humano tiene un alfa, un inicio, y se proyecta hacia el escatón, aunque tenga un omega en la muerte física. El ser humano como producción de Dios es una cosa admirable, al cual nosotros debiéramos procurar respeto, que merece respeto porque tiene un respeto intrínseco por ser humano en tanto imago Dei, imagen y semejanza de Dios. Aquí me equivoqué. Vamos acá. No, no lean eso de Dios Trinidad porque esa es la semana pasada. ¿Qué es la antropología teológica? Vamos de inmediato. La antropología teológica, en términos sencillos, lo más sencillos posibles, es la rama de la teología que estudia al ser humano desde una perspectiva bíblica. Y aquí hay que hacer una distinción porque si usted compra un manual de antropología teológica católica, ese manual no se va a limitar a la Biblia. Usted encontrará en un libro católico de antropología teológica, antropología, historia, sociología, filosofía, todo lo que pueda unir al ser humano para llegar a una mejor comprensión. ¿Qué es lo que se ha dicho del ser humano? ¿Qué es lo que se dice y lo que se dirá? Sin embargo, en el mundo evangélico el paradigma no es tan holístico. Y esto es una crítica de mi parte como profesor y como teólogo, porque simplemente se remite a la Biblia. Aunque la Biblia es un punto de partida, es ni siquiera él, no es un punto, es el punto de partida. Sin embargo, se nos queda corta un poco. ¿Por qué? Se nos queda corta en su vastedad. Porque si seamos serios, hermano, la antropología teológica requiere de nosotros muchos conocimientos también para poder entender la profundidad de las escrituras. Que conozcamos hebreo, que conozcamos griego, que conozcamos exégesis, que conozcamos cosas así. Sobre todo contexto, hermanos, contexto, contexto. Cuando usted se acerca a un texto, no debemos como pastores, debemos revisar esa práctica en la cual nosotros lanzamos textos como si fueran pancitos de vida, porque esos textos, la metralleta de texto en la predicación, que no está mal, pero estaría mucho mejor que la práctica en la interpretación, nosotros indagáramos en el contexto, es el por qué se dijo, cómo se dijo, en qué contexto se dijo, a quién se dijo y cómo me involucra a mí como antropos, como ser humano. ¿La revelación tiene que decir sobre el ser humano? Sí tiene que decir. Y tiene que decir, ¿qué tiene que decir? Mucho. Hermano, yo me dediqué, mi tesis de maestría fue solamente un par de versículos del Génesis y con eso pude analizar el trabajo humano. Dios creó al ser humano, le insufló vida, le dio instrucción y luego de eso le da un oficio, cuidar la creación. Entonces, la rama de la teología de la antropología teológica, generalmente en nuestros manuales de teología, los que se llaman las teologías sistemáticas, es una pasada. ¡Pum! ¿Y en qué se resumen? El hombre es malo, pecó. Hoy esperemos ampliar un poco más esa reflexión. La creación del ser humano, hay una palabra teológica que es tanto católica, que lo usan los católicos, pero más se usa en el mundo evangélico, que es el del latín, es el imago Dei. El ser humano, a diferencia del cerdo, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y sobre esas dos palabras, imagen, imago y semejanza de Dios, la discusión no ha parado desde que se ha escrito, porque es demasiado grande. Estamos hablando de Dios. Y cuando Dios le plació crearnos, nos hizo a su imagen. Dice el Génesis capítulo 1, versos del 26 al 27, dice, hagamos, ¿cierto? Elohim, Aleph Tau, dice, en ese plural majestático, se está hablando a sí mismo, hagamos al hombre
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La pregunta es, ¿qué no dice? No dice, hagamos al hombre conforme a la imagen y semejanza de los ángeles. Tampoco dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza de los animales. Porque cuando a Adán se le buscó una compañera idónea en toda la creación, no podía venir de otra parte que no fuera de Adán. Y de hecho la palabra Eva en hebreo quiere decir no mujer en sí, sino que habla de varona. Varón y varona Dios creó. Porque Dios cuando mira su creación, la mira de una manera muy particular. Entonces, la imago Dei apunta, ¿a qué apunta? Y en esto están todos, casi toda la iglesia cristiana está en unanimidad, apunta a la dignidad humana y al valor intrínseco de cada persona. Y usted me preguntará, querido hermano, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Claro que hay consecuencias. Porque nosotros, en tanto imago Dei, ¿cierto? Creado a imagen y semejanza de Dios, no somos Dios, notablemente. Pero sí poseemos algunas atribuciones que Dios sí tiene, que Dios le ha placido transmitirnos a nosotros, como imagen, como imagen, como semejanza, como algo que se le parece. Porque, porque nosotros, para los animales y para la tierra, somos algo como Dios. No somos Dios. Somos administradores. A eso se le llama la diaconía. Y los que son dispensacionalistas lo definen muy bien. Dicen, oikonomía. Nosotros somos administradores de esto. El ser humano fue creado para administrar lo que sucede aquí en la tierra. Y nosotros, de eso también lo dice el Talmud, el texto hebreo. Nosotros para los animales somos como Dios. Entre nosotros somos semejantes y para Dios somos hijos. Cuando aceptamos a su Hijo, obviamente, Jesucristo. Pasamos a esa paternidad. Entonces, la vida humana importa y tiene un valor intrínseco. Cuando hablamos de un valor intrínseco, es un valor no negociable. No negociable. No se puede ser cristiano y afirmar el aborto. No se puede ser cristiano y afirmar la eutanasia. No se puede ser cristiano y afirmar el genocidio. Porque eso es violar la imagen de Dios. Recordemos, el concepto de la imago Dei otorga a este ser humano una dignidad especial dentro de la creación. El judaísmo lo dice, corona de la creación. Y los cristianos decimos, amén. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esta parte de la doctrina? Es que la vida humana es sagrada. El cuerpo humano es sagrado. Cuando una persona mutila su cuerpo, ¿qué está mutilando? La imago Dei. Eso es atentar contra Dios. Cuando un ser humano, eh, en- admitir todos, estoy admitiendo por si acaso, bien, ahí se están uniendo hermanos. Esas son las consecuencias. Y entonces cuando se nos dice a nosotros los conservadores, que ustedes están atrasados, no, no estamos atrasados, estamos afirmando nuestros valores, estamos afirmando nuestros valores. Estamos afirmando nuestra creencia. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos hoy se nos pone frente al valor de las creencias indígenas, creencias de la Umbanda, de la Macumba, de la hechicería. Entonces, ¿qué pasa? Esta otra religiones falsas relativizan muchas veces el valor de la vida. Pero en la tradición judeo-cristiana, la que hemos recibido nosotros, el valor de la vida no está ni siquiera en juego, no está ni siquiera en apuesta. Es un valor intrínseco. Si un ejemplo, una consecuencia ética de esta afirmación teológica y bíblica sobre todo. Si yo como ministro, como ser, como persona, estoy en una emergencia, hay mujeres, niños, hombres, animales, ¿a cuáles yo debiera salvar? A las mujeres, hombres y niños.
De hecho, cuando el Papa, que no es de los nuestros, afirma que él se escandaliza porque la sociedad actual prefiere adoptar perros o gatos y llamarles hijos, está diciendo una verdad. Tú no puedes llamar a un perro un semejante. No puedes tampoco llamar a un gato, ningún animal de la creación se nos asemeja. Y nosotros simplemente nos podemos asemejar a Dios. Esa es la vocación del ser humano. Y ustedes le preguntarán, pero ya, pero pastor, ¿y cómo podemos lograr eso también? Avancemos. Entonces, este ser humano, con una dignidad intrínseca, ojo hermano, y aquí hay un paradigma que yo descubrí que debe caerse en la iglesia actual. En mi investigación, investigué el origen de la frase el trabajo dignifica. ¿Y usted sabía que el trabajo dignifica? Esa frase es una frase nazi. Una frase muy similar, si no la misma, estaba en los campos de concentración donde se asesinaba a los judíos de manera sistemática y ponía el trabajo te libera. Bajo este paradigma bíblico no puede ser así. Eso es satánico. El ser humano no fue creado para el trabajo, porque el trabajo debe ser un placer para el ser humano. Si fuimos creados para algo agradable, debiéramos hacerlo con agrado. El trabajo no dignifica. Es el ser humano el que le da dignidad al trabajo. Porque como el ser humano es intrínsecamente digno, y aquí, hermano, me voy a poner radical, desde el curado que tú pidas en la esquina hasta la mujer que hoy en día está abortando y el aborto. Esas tres personas son imago Dei, son Cristo. Cuando a Cristo se le preguntó, oye, ¿y cómo te vamos a reconocer aquí y ahora? Porque te estamos esperando, queremos que vuelva. Y Jesús dice, bueno, si lo hiciste a un anciano, a una viuda, a un huérfano, todo lo que hiciera, me lo hiciste a mí, a mí. Y cuando Jesús en el libro de Mateo dice, bueno, entonces, ¿y cómo van a ser las últimas cosas? Jesús, es fácil. Para un lugar, los que me hicieron a mí, los que me ayudaron, los que me sirvieron, los que estuvieron conmigo, y para otro lado, los que no lo hicieron. Es más sencillo de lo que muchas veces los teólogos tratan de explicar, elucubrar. El concepto de imago Dei, queridos hermanos, la imagen de Dios, es potentísimo, porque es la dignidad intrínseca de nosotros. Si el Estado va en contra de esto, va en contra de nuestra creencia, de nuestra fe, y es válido que nosotros afirmemos nuestra manera de creer, nuestra ética, porque hermanos, toda fe tiene consecuencias. ¿Y por qué ellos están dispuestos a aceptar las consecuencias de esas fe pachamámicas y eclécticas? ¿Y por qué nosotros no podemos vivir y creer en esto que viene de parte del consejo de Dios? Ojo, ¿por quién votamos? Porque hasta eso, hasta en esa área la antropología teológica tiene consecuencias. De hecho, el doctor Juan Stamp, que en paz descanse, que era un experto en Apocalipsis, escribió un artículo que decía que incluso en Apocalipsis, según lo que él investigó, las consecuencias políticas están escritas. Porque quienes adhieren al plan de la bestia y al anticristo, adhieren también políticamente y espiritualmente a la obra de Satanás. Ergo, no podemos adherir, no podemos facilitarle eso. Yo en ese aspecto, hermano, yo soy bien el campechano. Cuando a mí me dicen, viene persecución, ¿y qué? ¿Te van a quitar la iglesia? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Es por la fe? Amén. Siempre ha sido así. Lo demás no me importa. Me importa seguir a mi Dios. Este ser humano que ya había llegado, que dialogaba con Dios, que tenía una relación directa con Dios, cae. Este es
el primer aspecto que debemos entender importante de la antropología teológica es la creación, ¿cierto? La caída es otro hito importante en la vida de la humanidad. ¿Por qué cae el ser humano? Esto por el pecado original. Ama- eh, amartos. La Biblia, para hablar de pecado, esto todos lo sabemos, porque muchos predicadores se han encargado de popularizarlo. Pero el pecado para la Biblia, una de las definiciones es errar al blanco, hamartía en griego. El ser humano peca delante de Dios, porque Dios le dice al ser humano, le da instrucciones de obediencia. Porque el tema del huerto del Edén de la caída, para el mundo católico, tiene que ver con el sexo, tiene que ver porque para ellos el sexo es pecaminoso. Para ellos la sexualidad humana es pecaminosa, para nosotros no. Nosotros estamos llamados a tener una sexualidad ordenada, en castidad, en orden de Dios, en nuestro matrimonio. Pero para ellos radicalmente, como la mayoría eran monjes y los monjes le rehuyen a la vida normal, suele suceder, eh, le dieron un gran énfasis, sobre todo en la iglesia antigua, también hubo un gran énfasis en que el pecado original tenía que ver con el tema sexual. Y hoy en día no se habla en esos términos. Hoy en día se habla en términos de la obediencia a Dios. La desobediencia de Dios, de la voluntad de Dios, trae separación. Cuando yo desobedezco la palabra de mis padres, entro en un área donde yo me separo de la voluntad de mis padres. Y al separarme de la voluntad de mis padres, se rompe la comunión. Y tu hijo ya no llega a la mesa a sentarse a comer tranquilamente. Se va a la pieza. Esa imagen tan hogareña es la imagen del pecado, la imagen más básica. Romanos 3:23, capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es su presencia. La gloria de Dios tiene que ver con su comunión. La gloria de Dios tiene que ver con su unción. Como el ser humano pecó, está destituido de esa relación con Dios, de la gloria. Y es más sencillo. ¿Y qué es el pecado original? Se pensaba que el pecado original, y todavía se piensa, se transmite, esa desobediencia original, se transmite de padre a hijos y eso tiene explicación, incluso sociológica. Les voy a dar un ejemplo desde el trabajo social. Hay familias que tienen un pecado o varios pecados que se van traspasando. Un ejemplo, la borrachera. Cuando el papá es alcohólico, lo más seguro es que su hijo, al menos uno, padezcan de lo mismo o luchen con esto. Entonces, muchas veces, y esto lo vimos mucho en las familias latinas, ese alcoholismo, esa miseria, se iba traspasando de generación en generación, pero no como algo genético del ADN, como lo explican algunos herejes. No, tiene que ver con círculos de pobreza en los cuales la gente entra. Tiene que ver con círculos de miseria que deben ser rotos. No tiene que ver con que tienes que pactar, que tienes que ofrendar. No sé si han escuchado eso, que hay gente que dice, se debe ofrendar, pactar, diezmar para que el Señor rompa. Mentira, porque lo que no rompió Dios en la cruz, si es que, porque la cruz es muy poderosa, es imposible que el Señor no haya roto con eso. De hecho, es por la desobediencia que fue necesario que Cristo viniera y viniera a redimirnos nosotros. Esto todos lo conocemos, porque todos pecamos detrás de Adán. Y Dios miraba a la humanidad así, alineada detrás de Adán. Entonces Dios cuando mira a la humanidad, mira a Adán. Y a eso se le llama la teoría de las cabezas federativas. Y de hecho, por eso nosotros a Jesús le llamamos el postrer Adán, porque la Biblia le denomina a Cristo el postrer Adán. Porque en el primer Adán, que fue Adán, todos pecaron. En el postrer Adán, todos alineados detrás de Jesucristo, por la sangre, por su sacrificio.
estamos justificados delante de Dios. Sobre esa doctrina de la justificación, del perdón de Dios, no se ha escrito suficiente, hermano. Porque ¿cómo podemos entender que un Dios infinito, creador del cielo, de la tierra, del infinito, de todo, eh, no solamente, es que esto es maravilloso, hermano, por eso es evangelio, no solamente se haya dignado a ver nuestro problema, no solamente se haya dignado a ver nuestro pecado y no destruirnos, se dignó a enviar a sí mismo a hacerse como tú y como yo, Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, y para morir por nosotros y enseñarnos a nosotros un camino de santidad, un camino de comunión con Dios. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Hay consecuencias del pecado no solamente espirituales? Sí, hermano, sí, sí. El pecado tiene consecuencias personales, tiene consecuencias colectivas, tiene consecuencias nacionales y mundiales. Esta corrupción en la naturaleza humana, que se traduce en la ruptura de la relación de Dios con su creación, porque no, en la caída no solamente cae el ser humano, la creación en tanto el trabajo original del ser humano también cae. Por eso el apóstol Pablo se atreve a decir que la creación aúna gime por la manifestación de los hijos de Dios, porque esta ruptura trae sufrimiento a la creación. En Efesios capítulo 2, verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado distorsiona la imagen de Dios en el hombre, pero no la destruye por completo. No la destruye por completo. El hombre en pecado, sin Dios, sin Jesucristo, está muerto para Dios. Está muerto para Dios. Porque se ha revelado, simplemente volvamos a las imágenes de Cristo y no a las imágenes populares. Creámosle a Jesús y no le creamos a los predicadores, creámosle más a Jesús. Y cuando Jesús dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es así. Para Dios estábamos como un hijo muerto. Y este pecado en nosotros distorsiona la imagen de Dios. El ser humano está inclinado tanto para el bien, más está inclinado para el mal, pero también puede ser inclinado para el bien. En la teoría los calvinistas plantean que el ser humano es absolutamente degenerado. El problema con esa afirmación, con tal afirmación, es que si el hombre fuera totalmente degenerado, ¿para qué la predicación? Y de hecho, ese tipo de pensamiento llevó a la iglesia calvinista, el alto calvinismo, a no evangelizar. Entonces, en la época de las misiones, en pleno siglo XVIII, siglo XIX fue el boom de las misiones de toda la iglesia evangélica, los calvinistas, los de la el alto calvinismo, no salían a predicar. ¿Por qué? Porque Dios los predestina. En cambio, nosotros, evangélicos de la escuela arminiana, Wesley, Arminio, no podemos afirmar tal cosa. Si bien el pecado nos distorsiona la imagen de Dios, porque decir que el ser humano está totalmente depravado, como afirman algunos sectarios, sí, ha depravado su imagen de su imago Dei, sí, pero no la destruye por completo. Porque de otra forma, ya eso, ahí viene un término de la teología wesleyana, de otra forma, el ser humano no podría existir en esta tierra si fuera totalmente depravado. No podría ser sustentable la existencia. Por eso, la teología arminiana desarrolló un término que se llama la gracia previniente. Es que Dios en su bendita misericordia, en su bendita gracia, tiene una gracia sobre esta tierra que no permite que seamos nosotros malos a la potencia, malos en todo nuestro potencial, que nos autodestruyamos en la misericordia de Dios. Y eso es bíblico también, se afirma desde la Biblia. Porque si el pecado distorsiona la imagen de Dios, Dios busca restaurar. ¿Y quién restaura esa imagen? ¿Mediante quién se restaura? Mediante Cristo.
Cristo va restaurando esa imagen. Por eso cuando Pablo habla de nuestro culto racional, no solamente de eso, dice que tenemos que trabajar junto con Dios para que nosotros nazca aquel hombre nuevo y que se muera el hombre viejo de pecado para que el hombre nuevo se fortalezca, la nueva vida. Si bien el pecado distorsiona esta imagen de Dios, si bien el pecado no le permite a la gente avanzar en la vida, no lo destruye a tal nivel que ellos no puedan escuchar la voz del buen pastor llamándoles. A eso se apunta. Por ende es necesario que mediante la predicación el evangelio sea conocido por todas las generaciones posibles hasta que Cristo venga. Entonces, si el pecado no solamente tiene consecuencias espirituales, como le dije, cuando una nación o un gobernante afirma y apoya el aborto, apoya la eutanasia, apoya el genocidio, apoya la tortura, la muerte de personas, está atentando contra la imagen de Dios. Eso es un pecado. Cuando un jefe no paga lo que corresponde a sus empleados, eso es pecar contra la imagen de Dios. Porque la otra persona llegó a la hora que tú dijiste. Hicieron un pacto. Y no tú, ¿por qué no lo cumples? Eso es pecado. Cuando el empresario no paga no paga la pensión, también es pecado. Cuando nosotros como trabajadores no hacemos todo lo que dice nuestro contrato, y a veces un poquito más porque es así todo trabajo, también es pecado. Y este ser humano caído, y aquí hay una figura clave que si quieren la investigan porque hermanos, les van a salir unos estudios bíblicos increíbles sobre ese tema. Porque el pecado, una de las obras de pecado más grandes del Nuevo Testamento, tiene que ver con la Torre de Babel. Porque la Torre de Babel, los primeros gobernantes de la humanidad, los primeros reyes, Nimrod, anote ese nombre, Nimrod, a él se le atribuye la creación de la Torre de Babel, que era un altivo, Nimrod. Eh, Entendieron que la relación entre el cielo y la tierra estaba cortada. ¿Y qué hizo el hombre? Buscó redimirse a sí mismo y darse un nombre. Entonces, si Dios no viene a mí, yo voy a Dios. Y comenzaron a construir lo que se llamaba los famosos sigurat, que eran torres que daban al cielo. Y Dios confundió la lengua de todo eso, por eso mismo. Porque es el pecado de querer hacer las cosas por mí mismo. También por eso nosotros los que somos evangélicos afirmamos la sola fe, porque esto es solamente por fe. Nosotros debemos creer en la obra de Dios, porque es Dios quien hace la obra. Entonces habíamos hablado de que Cristo, como segundo Adán, este segundo Adán, viene a restaurar la relación entre Dios y el hombre. Y al restaurarse la relación de Dios, el hombre, ojo, ojo, al restaurar su relación con Dios, restaura su relación consigo mismo también. Restaura la relación con las semejantes y con la creación. Tiene tres niveles de restauración. Porque quien llega al Señor a nivel psicológico también es restaurado. A veces rápido, a veces lento, eso es obra del Señor. Pero la disforia de género, esas personas que se asimilan a sí mismos con otra cosa que no son, están en esa misma lógica. Hay un problema de la comunión consigo mismos. No se aceptan, no aceptan su realidad, pero piensan que por la boca, por lo que ellos pueden declarar en la soberbia máxima, pueden cambiar la realidad. Y en el fondo lo único que obtienen es un producto mediocre, porque lo único que puede cambiar la realidad de manera perfecta es Dios. Aquí estoy hablando incluso un poquito en literal y un poquito en clave, pero quien tiene disforia no se reconoce a sí mismo y no puede vivir consigo mismo. Qué terrible, consecuencia de pecado.
En Romano, capítulo 5 verso 19 dice, porque si como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y no es justicia nuestra, es la justicia de Jesús la que se nos imputa. Por eso Gordon Fee, en su comentario sobre Pablo y el espíritu del pueblo de Dios, dice, la obra redentora de Cristo busca restaurar al ser humano a su estado original en comunión con Dios. Y aquí hay una perlita, hermano. Quien entra en comunión con Dios necesariamente también va a entrar en comunión consigo mismo, con su comunidad, con su familia, con la sociedad y con sus semejantes. Porque, hermanos, nosotros no somos Platón, y Platón era un hereje. Primero, Platón era un filósofo no cristiano, que los cristianos lo tomaron para explicar ciertas cosas. Y Platón separaba las cosas. Pa, esto es el cielo, esta es la tierra. Pero nos damos cuenta que la realidad es más compleja que eso. Y el pecado es más complejo que solamente algo de orden moral espiritual. Tiene que ver con lo que vemos actualmente. Entonces, ¿cuál es esta redención? Es esta. Este segundo Adán, Jesucristo, restaura esta relación y nos alinea detrás de él. Él es el justo, no nosotros. Y mediante su justicia, nosotros somos justificados. Mediante la obediencia de Cristo, nosotros entramos en esa obediencia y aprendimos obediencia. Debemos aprender esa obediencia, porque es un principio bíblico la sujeción. Y aquí viene la parte también que para nosotros quienes somos pentecostales, aunque yo soy anglicano, pero me defino como anglicano pentecostal, lo cual es posible. El Espíritu Santo es el agente transformador en esto. Y aquí, hermanos, se dan cuenta, Dios nos crea, Jesucristo nos redime, la Trinidad nuevamente. Y el Espíritu Santo nos transforma, conforma a la imagen de Dios. El Espíritu Santo nos habla a la conciencia y se convierte en nuestra verdadera conciencia y nos dice, esto sí, esto no. Romanos capítulo 8, verso 11, no sé si se dieron cuenta que esto, mucho de Romanos, porque en el libro de Romanos, si usted quiere enseñar a la comunidad, a su iglesia, sobre lo que quiere Dios, sobre la voluntad de Dios, sobre el hombre, el libro de Romanos es un libro, pero que habla, y habla muy bien con Génesis. Bueno, el apóstol Pablo lo escribió. En Romanos capítulo 8, verso 11 dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Podemos afirmar confiadamente entonces que este Espíritu Santo es aquel agente de transformación en nuestras vidas. Entonces, cuando una persona llega a nuestra consejería pastoral, nosotros debemos invocar al Espíritu Santo, debemos trabajar con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está trabajando, transformando las vidas. Y somos nosotros quienes cooperamos con eso, pero es trabajo del Espíritu Santo. Él lo restaura, restaura la imagen de Dios en los creyentes a través de la santificación. Pregunta, entonces, pastor, ¿yo debo forzarme a trabajar fuerte? En parte sí, pero no es tu obra, es obra del Espíritu de Dios. Ah, entonces, y otro extremo le dirán, ah, es una obra del Espíritu de Dios, yo tengo que esperar. No, 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 no. Mentira. Dios se mueve con quienes están en movimiento. ¿Qué da como resultado esta restauración, esta redención en Cristo y esta restauración del Espíritu Santo en el ser humano? Una nueva humanidad en Cristo. Segunda de Corintios dice, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y el apóstol Pablo está apuntando, está pensando en Romano. ¿Se dan cuenta?
que la escritura es armoniosa, es maravillosa. Esta nueva humanidad, justificada y restaurada en constante restauración, ya porque no es un suceso, es de toda la vida, porque el hombre nuevo se tiene que ir formando día a día. Es voluntad de Dios también que esta nueva humanidad en Cristo sea restaurada. Ahora, la restauración completa, ¿cuándo va a ser? En la vida, cuando venga Cristo. Aquí no me voy a meter en asuntos escatológicos porque hay distintas líneas, pero la mayoría de las líneas escatológicas, sea dispensacionalista, teología del pacto, apuntan hacia la misma cosa. Todo lo completo, todo lo que nos falte, todo lo que no tenemos hoy en día, aquí y ahora, se ha de completar cuando venga Cristo, el eschato. Recordemos, el principio de esta clase era que el ser humano tiene un inicio, pero avanza hacia una consumación en el eschatos. Y esa consumación no se corta con la muerte, porque para Dios, Dios no es Dios de muertos. Entonces, cuando venga Cristo y venga la resurrección, le conoceremos y sabremos las cosas como son. Bien. La salvación y la transformación del ser humano es un proceso que culminará en la glorificación. Y ojo que esta es una afirmación de Wayne Grudem, que es un teólogo que les recomiendo, un teólogo sistemático reformado, pero de amplio espectro. Es decir, Wayne Grudem cuando habla, está siempre en sus libros, sobre todo en la teología sistemática, que se las voy a recomendar con entusiasmo de Wayne Grudem, porque el hombre hace la honestidad de que expone una doctrina y pone la postura anglicana, la postura católica, la postura reformada, la postura evangélica, incluso la postura pentecostal. Y no muchos teólogos hacen eso, ¿ya? Entonces, como te da un amplio espectro de postura, tú puedes ver, oh, mira, y puedes comparar, y puedes hacer ese ejercicio que ayuda a la predicación. Ayuda bastante. En conclusión, la antropología teológica examina la identidad y el destino del ser humano desde la creación hasta la redención. Tenemos que concluir que la caída trajo consecuencias devastadoras, pero la obra redentora de Cristo y la acción del Espíritu Santo nos ofrece la restauración. El ser humano, por eso de nuevo vuelvo, tiene este llamado a reflejar la imagen de Dios y a vivir en este mundo y a vivir en comunión con Él. Ay. Y esto es un desafío no menor, hermano, no menor. Porque si se dan cuenta la antropología teológica, aquí yo estoy dando una pincelada, querido hermano. Miren, si me dan un permiso, voy a buscar un libro de antropología teológica. Porque para más remate, en el mundo evangélico hay muy pocas antropologías teológicas. De hecho, yo quiero escribir una antropología teológica. Permítame. Aquí yo rescato el trabajo que ha hecho Clie. Hay un libro que se llama Historia de la Antropología Cristiana, de la editorial Clie. Que Clie está sacando libros que son bastante densos, porque hermano, yo les dije, este libro apunta solamente a un tema de la teología sistemática, antropología teológica. Los buenos libros de teología no son, porque recordemos, la herramienta de una teología sistemática ayuda para tener un paneo general, pero si nosotros queremos indagar profundamente en una doctrina en específico, tenemos que buscar autores que hablen sobre la doctrina en específico. Aquí tenemos a Jesús Fernández González en esta historia de la antropología cristiana que se las recomiendo, porque no solamente explica la antropología teológica desde un punto de vista obviamente bíblico, pero también busca explicarnos nosotros cómo la iglesia cristiana ha visto esta doctrina a través de los tiempos hasta el día de hoy. Muy recomendado. Otro texto que es chileno, no es evangélico, es católico, es de una monja
que ni los católicos la quieren mucho porque tienen problemas con que una monja escriba teología. Amélie Mais, ella fue maestra de mi maestro. Mi maestro en la universidad fue el doctor Christian Hodge, doctor en teología de la Pontificia Universidad Católica. Y esta mujer escribió este libro, que es un libro de una erudición que es difícil. Yo, que estoy todavía estudiando, para mí es de estos libros que tengo que leer. Avanzo 3 páginas y retrocedo 2. Pero vale la pena porque tiene una densidad. Esta es la obra de la vida, de toda la vida, porque toda la vida dando esta materia, fue lo que he escrito. Y lo bueno de este libro es que no solamente ve el punto de vista de la antropología, aparte del bíblico, el dogmático, el histórico, el filosófico. Entonces ya este es como para nivel de pregrado, posgrado. Recomendadísimo. Para ir terminando, Mi pastor después nos anota los libros. Esto no sea malo, ¿ah? no, claro, claro, no hay problema. Siempre yo estoy recomendando porque me baso en estos libros para leerlos. Ahora, recuerden, Hoff, Horton, los autores que hemos visto también son buenos autores. De hecho, Hoff, lo que yo rescato de él es que él busca siempre desde la escritura, parte por la escritura, no parte desde la filosofía ni de otro. Hoff, Horton, también los autores de la Iglesia Cuadrangular también escriben muy bien. El problema con la antropología teológica evangélica es que requiere, la teología es diálogo. Entonces, ustedes, como futuros teólogos, su mayor desafío no va a ser aprender esto. Ese es parte del desafío. El mayor desafío, queridos hermanos, es aprender estas cosas y hacerlas dialogar con su realidad y con la realidad presente, porque de ahí nace el conocimiento, la predicación. Pueden hacer libros de su parte, pueden hacer verdaderos estudios bíblicos que pueden durar mucho tiempo. Y bueno, esto fue la introducción, así que ahora voy a hacer algunas, me levantan las manos, vemos algunas precisiones que necesiten y vamos terminando la clase de hoy.